digamos, sorprendentes. Estamos haciendo una investigación, por ejemplo, en Bogotá, sobre rap y hip hop. Y ellos están haciendo unos trabajos antisistémicos, anticapitalistas, a punta de rap y hip hop. Y yo creo que Ivonne, que me ratifica, uno a veces se sorprende que ya la generación neoliberal está ya claudicando en las universidades. Yo no sé si soy demasiado esperanzado, ¿no? Pero hay una generación que está entre los 25 y 40 que ya no la salva nadie. Perdón por la edad. Pero hay una que está emergiendo. Entonces yo diría, hay prácticas sociales anticapitalistas, hay prácticas de resistencia contra el consumismo, eso que André Gorz llamaba bellísimamente el primer imperativo de la ecología política, y es poder distinguir entre más y mejor, porque más nunca es igual a mejor. Hoy de golpe lo que deberíamos luchar es por menos gasolina, menos celulares, menos tuiteo, menos, bueno, una cosa, y menos agenda también. Tener menos agenda todos los días para poder contemplar el paisaje, etcétera, etcétera. Por eso yo diría que la respuesta es paradojal. Muchos jóvenes están absolutamente integrados al consumismo, al productivismo, pero hay nichos emergentes de resistencia que a mí me llenan de esperanza. Por ejemplo, Camila Vallejo, 24 años, ya le hicieron la primera huelga a la Bachelet y ella es parlamentaria, no para juvenilizar la política ni eso. ¿Por qué la hicieron? Porque ellos hicieron un acuerdo con ella, y es que el centro de la reforma fiscal y el centro de todo para hacer una América Latina distinta es que todo lo tributario vaya para educación y cultura, ¿sí? La educación gratuita para todos los seres humanos hasta el postdoctorado, y no lo ha cumplido. Si ustedes leen el programa de la Bachelet, el punto 1 es educación, el punto 2 es reforma tributaria para la educación y la cultura, y el punto 3, ¿saben qué es? Proceso constituyente, y no lo ha cumplido. Una nueva constitución anti-pinochetiana. Es decir, que yo creo que desde el Río Grande, no sé, en Estados Unidos, hasta la Patagonia, del año 2010 hasta hoy, lo que uno tiene que hacer es bajar el sombrero y decirle a los jóvenes, a los campesinos y a los indígenas, no al proletariado industrial: gracias a ustedes puede renacer la esperanza. Tercero, si uno se mete a fondo al tema de la violencia, como ha planteado Galtung y como ha planteado Zizek, entre ellos el día 29 va a venir a Bogotá a sus 86 años, Galtung, el noruego, el que tiene un centro observatorio de paz traído por la Alcaldía, Secretaría de Cultura, hicimos la presión. Todos ellos diferencian las violencias de tal manera su refinamiento teórico que oiga la gran conclusión de los dos: si ustedes confunden violencia con criminal, si confunden violencia con violencia subjetiva, si confunden violencia con listado de delitos, no entienden la violencia, no lo entienden. Es lo que llama Zizek violencia subjetiva, y en sus reflexiones sobre la violencia dice: las determinantes, las más difíciles de descifrar son las que tú acabas de decir. La violencia sistémica, que es la que ya todo el mundo acepta como justa, y es que los migrantes no puedan entrar a Europa. Esa es la inmunda, la horrenda. ¿Cuál? Que llegamos, como plantea Piketty sin ser marxista, al momento de la humanidad más desigual e injusto de toda la historia, y esa la consideramos una no violencia porque es legal y legítima. Y la otra, que es la más dura, que él la llama la violencia simbólica. Los ejemplos que pone Zizek y Galtung sobre la práctica de la violencia simbólica es lindo. Yo creo que la genialidad de Zizek es en esa. Entonces, ¿qué podemos decir hoy en día? Para muchos, y por eso hay que leerse a Walter Benjamin, yo creo, en
ese bello texto de 1921 que se llama Hacia una crítica de la violencia. Si yo entro a analizar la violencia desde la perspectiva del derecho, nunca voy a entender su lógica. Así empieza. Si yo hago tipologías de la violencia más complejas, como violencia cultural, violencia simbólica, violencia sistémica, empiezo a medio entender eso. Y las dos figuras de Walter Benjamin son las nociones que a ustedes se levantarían de la tumba al oírlas. La que él reivindica es la violencia divina, la de Coré en el Pentateuco o la de Coré en nuestro Antiguo Testamento. Construye una tipología rarísima que ahí muchos sociólogos ya la leen: violencia mítica y violencia divina. Ahí se va a entender la lógica de la violencia. Entonces, ¿cómo resolvieron nuestras comisiones el tema de la violencia? Ni siquiera con cálculo. Bueno, no es porque te cabe el informe Colombia, Violencia y Democracia, pero la noción de violencia de Colombia, violencia y democracia, de los sociólogos y los politólogos, le falta filosofía. Le falta filosofía. Y es que sin filosofía, pues es difícil. No es por deformarlos más de lo que están. Gracias, profesor. Aquí, digamos, hay dos preguntas, voy a tratar de sintetizarlas en una para el doctor Molano. La primera es, ¿cuál es el impacto de los supuestos de verdad de las víctimas en los procesos? Y la segunda es, ¿cómo cambiar la mentalidad de los colombianos acerca de quiénes son los verdaderos victimarios? Yo me voy a permitir hacer una pregunta, voy a aprovechar aquí los tengo los dos, y es de qué manera, digamos, teniendo en cuenta el tema de cómo ha evolucionado el tema del derecho a la verdad, sí, un poco desde el punto de vista abogadil, y que está de alguna manera en tantos instrumentos y que evolucionó así de alguna manera por una lucha de las víctimas a nivel continental muy fuerte, y que quedaron establecidas en esos instrumentos de carácter internacional de Naciones Unidas que tú inclusive mencionaste, los institutos de Yainet y demás, y nos creemos de pronto en esta justicia transicional cuando empezaron los debates en Colombia después de la Ley de Justicia y Paz aprobada o antes. Todo el mundo empezó a hablar de estos principios internacionales, ¿sí? Pero ante el panorama, por ejemplo, que vimos con el tema de archivos, el tema de la desclasificación, uno va y mira además a nivel, digamos, del sistema interamericano, y todas las condenas que hay hacia los países centroamericanos se dieron precisamente por la desclasificación de los archivos en medio del proceso de justicia transicional, que adoptaron todos estos instrumentos pero pues no los cumplieron. Entonces mi pregunta es, y ahí quisiera para los dos, es digamos, ¿cómo en el proceso de justicia transicional colombiano y en el proceso de paz y negociación vamos a afrontar esto cuando aún continúan las voces un poco de poner el tema jurídico y del derecho y digamos, los debates que uno ve entre el fiscal general de la nación y con sus asesores alemanes a la cabeza, y bueno, los otros genios, Rodrigo Primi y los demás? De alguna manera el debate sigue girando en torno a muchas cosas jurídicas. Es un poco retomando lo que dice el profesor Subiría. ¿Cómo ven ustedes este tema ahí en el marco de lo que está pasando y de la justicia transicional? ¿Nos vamos a tener que olvidar de esos principios que están en Naciones Unidas? ¿Sirve, no sirve? ¿O qué va a pasar ahí un poco? En relación con la primera pregunta, el impacto del testimonio de la víctima en el marco de los procesos judiciales. Creo que hay un elemento que hay que ir indicando, es que lo ha abordado con profundidad el padre Javier Giraldo en el caso colombiano, es cómo el testimonio ha sufrido un proceso de mercantilización, de banalización y de manipulación. Si uno mira el escenario de Justicia y Paz, empieza a encontrar cómo alrededor de ese escenario se va generando una danza de las complicidades, en donde el victimario, en tanto ya tiene claro
que si confiesa 1000, 2000 o 5000 crímenes, son los mismos 8 años de pena. Ese sistema fue generando el proceso de comercialización y mercantilización del mismo testimonio, donde el victimario se encargaba de enviarle el mensaje a sus aliados de que yo asumo la responsabilidad conjunta de los crímenes bajo el compromiso de que usted me va a garantizar determinada suma económica. Y esas verdades de los victimarios resultaron siendo unos procesos de falsedad de la verdad y de encubrimiento de los crímenes institucionales. Creo que el testimonio de la víctima sigue siendo importante, pero hay que entender que muchas veces las víctimas lo que lograron ver, lo que lograron aprender, lo que lograron conocer, resulta ser también mínimo en términos del establecimiento de una responsabilidad, porque esos victimarios actuaban bajo clandestinidad, en escenarios de imposición de terror que alteraban los procesos de conocimiento y aprehensión de las mismas víctimas. Y el problema es que el sistema de justicia colombiano sigue creyendo y considerando que el elemento esencial de prueba es el testimonio. Es muy extraño ver que un funcionario judicial pues vaya donde están las pruebas, que es a las guarniciones militares, y se dedican a presionar a la víctima para que contribuya en la investigación cuando la víctima ni estuvo muchas veces presente, en tanto fue obligada al desplazamiento o no estaba presente cuando los hechos sucedieron. Creemos que ahí pues hay que mirar cómo se mezclan esos elementos de pruebas, pero entendiendo que hoy el problema del testimonio en Colombia es un problema real y que creer en los testimonios es algo muy complejo y muy difícil, más aún cuando vemos cómo estos mismos testimonios han sido usados con el propósito de encarcelar, de perseguir, de reprimir. En relación con la pregunta ¿cómo se cambia la visión de quiénes son los victimarios? Yo creo que el papel de los medios de comunicación tendría que rediscutirse en Colombia, y el alcance de lo que es el derecho a informar, porque también tras el derecho a informar se encubre el derecho a mentir, y tras el derecho a mentir se encubre la filosofía de la incitación al odio. Y creo que es el papel que han cumplido los medios en muchos años. Creo que uno de los trabajos que se hizo hace mucho tiempo en las sesiones de Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos identificaban cómo desde un programa de televisión de una destacada presentadora que estaba en el extranjero, después de que ella abordaba temáticas del Urabá, de zonas particulares del Urabá, después de cada programa de ella venía una masacre. Y también tendría uno que mirar cómo desde los medios se fue estimulando los procesos de represión, cómo se fue justificando y se fue legitimando. Y hoy la visión que existe en la sociedad de que los victimarios han sido las guerrillas, que en menor proporción los paramilitares, pues tiene que ver con una construcción social mediática que se ha hecho de manera deliberada a la manera de una tramoya. Y creemos que ahí es donde hay que entrar a plantearse un debate. ¿Cuál es el papel de los medios en una nueva sociedad, en un proceso de transformación? Porque bajo esta misma tutela de medios que responden a intereses económicos, y que esos intereses económicos también son los que se han beneficiado de la guerra y de la represión, que esos intereses económicos son los que han financiado esos procesos de represión, pues es muy difícil que logremos que la sociedad pueda comprender el papel de los agentes del Estado, los vínculos de los agentes del Estado con el paramilitarismo y lo que ha sido las dimensiones de cada una de las responsabilidades. Porque inclusive hoy hemos llegado al extremo de que los orígenes
se vuelven efectos. Ya el problema de la violencia de los de arriba contra los de abajo, de la exclusión, de la explotación, de la represión, se volvió un efecto de la guerra. No que la guerra surge por las condiciones objetivas a que más de la mitad de la población estaba sometida y ahora se nos ha convencido de que la pobreza es fruto de la guerra. Entonces, creo que aquí hay una responsabilidad tanto de los medios como de sectores de la academia que han sido funcionales a la represión, que han sido funcionales al establecimiento y que han sido funcionales a encubrir, a tapar y a ocultar. Y en relación con el último punto que planteas sobre frente al tema de las narraciones del derecho internacional y cómo mirarlo en el marco de la justicia transicional, creo que hoy quienes más critican la justicia transicional es precisamente Álvaro Uribe, que adelantó el proceso de impunidad transaccional con el paramilitarismo, porque también se confunde la justicia transicional con la impunidad transaccional. Y el caso de que se desmovilicen 35.000 paramilitares y en 10 años solo existan 28 sentencias, de ellas solo 14 en firme, pues nos indica que la voluntad de impunidad estaba claramente deliberada y señalada. Yo sí creo que hay que mantener unos mínimos irrenunciables como sociedad, que es la verdad. Es un mínimo al que la sociedad no puede renunciar, al elemento de la memoria. Y creemos que es un elemento importante porque lo que pasó en el periodo de los 50 con los chulavitas, los pájaros y demás, que en los 80 ya son las AUC